Durante mucho tiempo, esta pregunta parecía absurda. ¿Rimuru superar a Beldanava? Ni siquiera parecía una discusión posible. Después de todo, estamos hablando del Creador. El ser responsable de la existencia misma del mundo. La entidad que estaba por encima de los dragones. Por encima de los Demon Lords. Por encima de prácticamente todo lo que existe en Tensura. Por eso, durante años, muchos fans consideraron esta comparación imposible. Pero a medida que la novela ligera avanzó, comenzó a ocurrir algo interesante. Cuanto más evolucionaba Rimuru, menos imposible parecía esta pregunta. Y eso nos lleva a una cuestión mucho más interesante. ¿Puede Rimuru realmente superar a Beldanava? ¿O existe un límite que jamás será capaz de alcanzar? Para entender este debate, primero debemos recordar quién era realmente Beldanava. Porque muchos fans conocen su nombre, pero pocos comprenden lo que verdaderamente representaba. Beldanava no era simplemente un personaje poderoso. Era el origen de casi todo. Fue quien creó el sistema que gobierna el mundo. Fue quien dio origen a seres extraordinarios. Fue quien estableció los fundamentos mismos de la realidad. Por eso, cuando alguien es comparado con Beldanava, no estamos hablando únicamente de fuerza. Estamos hablando de algo mucho mayor. Estamos hablando del punto más alto de toda la existencia. Y precisamente por eso parecía imposible imaginar que Rimuru pudiera llegar a ese nivel. Pero existe un detalle que cambia por completo esta discusión. Al comienzo de la historia, Rimuru crece de una manera relativamente normal. Derrota enemigos más fuertes. Obtiene nuevas habilidades. Evoluciona poco a poco. Todo sigue una lógica fácil de entender. Pero llega un momento en que eso cambia. Y cambia por completo. Porque las evoluciones de Rimuru dejan de ser simples aumentos de poder. Empiezan a cambiar la escala misma de la comparación. Primero fue comparado con aventureros. Después con Demon Lords. Luego con True Dragons. Y finalmente ocurre algo extraño. Las referencias habituales dejan de ser suficientes para medir su poder. Y es entonces cuando surge la primera duda importante. Tal vez Rimuru se está acercando a un nivel que muy pocos seres han alcanzado alguna vez. La primera gran pista aparece con Ciel. Porque la verdadera ventaja de Rimuru nunca fue únicamente su fuerza. Fue su capacidad para evolucionar constantemente. Y Ciel lleva esa capacidad a un nivel absurdo. Analiza. Optimiza. Combina habilidades. Encuentra soluciones que parecen imposibles. Y elimina limitaciones que antes parecían definitivas. ¿La consecuencia? Rimuru no crece simplemente más rápido que los demás. Crece de manera exponencial. Y eso crea una pregunta muy interesante. ¿Cómo se puede definir el límite de alguien que rompe todos los límites cada vez que los alcanza? Pero aún así parecía existir una enorme distancia entre Rimuru y Beldanava. O al menos eso era lo que muchos creían. Porque Beldanava poseía algo que nadie más tenía. Autoridad absoluta. Durante mucho tiempo, esa fue considerada la barrera definitiva. La razón por la cual nadie podría superarlo. Sin embargo, conforme avanzan los acontecimientos finales de la novela ligera, esa certeza comienza a desaparecer. ¿Por qué? Porque Rimuru deja de limitarse a obtener más poder. Empieza a influir sobre conceptos que antes parecían inalcanzables. Su control sobre la energía. Sus ultimate skills. Su dominio sobre fenómenos cada vez más complejos. Todo ello lo acerca a territorios que parecían exclusivos de Beldanava. Y eso cambia completamente el debate. Porque la pregunta ya no es ¿puede Rimuru acercarse? La pregunta pasa a ser ¿qué tan lejos está realmente? Pero hay un detalle aún más impresionante. Durante gran parte de la historia, Rimuru reacciona a los acontecimientos. Aparece un problema. Y él encuentra una solución. Pero en los volúmenes más recientes, esa dinámica cambia por completo. Su influencia se vuelve tan enorme que deja de participar en la historia. Empieza a moldearla. Cambian los reinos. Cambian las guerras. Cambian las civilizaciones. Cambia el equilibrio del mundo. Y eso resulta sorprendentemente familiar. Porque precisamente esa capacidad para transformar la realidad a su alrededor era lo que hacía único a Beldanava. No solo su fuerza, sino su influencia sobre el mundo entero. Y cuanto más avanza la historia, más rasgos de ese mismo poder muestra Rimuru. ¿Pero significa eso que ya ha superado a Beldanava? No necesariamente. Porque existe una diferencia importante. Gran parte de lo que sabemos sobre Beldanava sigue siendo un misterio. Muchos detalles permanecen incompletos. Muchos de sus límites jamás han sido explicados por completo. Y eso hace que cualquier comparación directa sea extremadamente difícil. Sin embargo, hay algo imposible de ignorar. El Rimuru de las etapas finales de la novela ligera alcanza un nivel tan absurdo que esta discusión deja de parecer imposible. Algo que habría sonado ridículo en los primeros volúmenes.
Hoy se ha convertido en un debate completamente legítimo entre los fans. Y eso por sí solo dice mucho. Entonces, ¿puede Rimuru superar a Beldanava? La respuesta más honesta es: tal vez. Las evidencias sugieren que se ha acercado a un nivel que alguna vez pareció inalcanzable. Su crecimiento ha superado al de casi todos los personajes conocidos. Sus habilidades continúan evolucionando. Su influencia continúa expandiéndose. Y su potencial parece no tener un límite claramente definido. Pero mientras muchos de los misterios de Beldanava sigan sin resolverse, resulta imposible afirmarlo con absoluta certeza. Lo que sí podemos decir es algo aún más interesante. Muy pocos personajes en toda la historia de Tensura han llegado tan cerca de esta discusión como Rimuru. Y quizás esa sea la mejor prueba de lo lejos que ha llegado. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Rimuru ya ha superado a Beldanava? ¿Todavía está por debajo del creador? ¿O nunca será capaz de alcanzar ese nivel? Déjame tu opinión en los comentarios.